Pero yo creo que la humildad es un elemento básico. O sea, hay veces que los abogados nos instalamos un poquito por encima del bien y del mal, con esa verdad jurídica que tenemos, pero hay veces que hay que saber bajar y entender al que tienes delante. ¿Qué haces tú escondido en el departamento legal con tus aranzades en la espalda? No haces nada, ¿no? Entonces, mi equipo está pegado al negocio y en eso, ¿qué consigues? Consigues mucha más dinamismo, mucha más confianza. Sabes que estamos atemorizados ante que la inteligencia artificial nos quite el trabajo y él lo que dice es que realmente la inteligencia artificial no nos va a quitar nuestros trabajos, pero los que sepan usarla, sí. Lo relevante para mí de ChatGPT y de inteligencia artificial es que no puedes preguntar por cosas que tú no sepas, porque entonces no puedes validar la respuesta. Yo creo que el abogado interno tiene que ser experto en el core business de su compañía. O sea, yo no me puedo permitir que un abogado, si tengo que vender digitalización o tengo que vender eficiencia energética o tengo que vender los negocios de Siemens, que los abogados de Siemens no sean expertos en vender eso. ¿Contratarías una ALSP? Hoy damos la bienvenida a Fernando Ortega. Fernando, bienvenido. Muchas gracias. Él es General Counsel en Siemens. De hecho, hace ya... Yo creo que fue desde el 2018 que nos conocimos, cuando coincidimos en los Legal Marcom, la Gala Nacional del Derecho, y donde estuvo como miembro del jurado y por supuesto, siempre ayudando muchísimo en lo que es la profesionalización del sector, en trasladar también ideas y de mejora de los despachos y esa relación con la asesoría jurídica y, por lo tanto, siempre aportando ahí su granito de arena. Así que fantástico tenerte aquí en este segundo episodio de Legal Podcast y, sobre todo, vamos a repasar un poquito en esta parte inicial la trayectoria e hitos destacados de Fernando. Así que, Fernando, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Marc. Muchas gracias por invitarme y por contar conmigo para vuestros podcasts. Sí, es fantástico tenerte aquí. La primera pregunta que me gustaría hacerte es que nos hablaras un poquito sobre tu trayectoria en estos años y qué hitos destacarías de esta trayectoria tuya. Nuestra trayectoria son ya muchos años, Marc. O sea, ya llevo en la profesión, pues yo creo que más de 30 años, ¿no? Yo realmente no he empezado, yo no nací siendo General Counsel, o sea, mi carrera realmente empieza un poquito lejos del derecho, ¿no? Yo empecé trabajando, incluso mis primeros trabajos fui hasta vendedor de cuentas corrientes en bancos y trabajé hasta incluso como programador informático. O sea que, y luego ya, hace ya muchos años hice el máster de asesoría jurídica en estudio de empresa, que era mi objetivo, ¿no? O sea, mi objetivo, yo quería ser abogado, además mi objetivo era ser abogado de empresa. A mí me apetecía mucho la empresa. Además, yo me acuerdo que decía empresa industrial y además española. O sea, esto era lo que yo quería cuando era joven. No siempre he conseguido todo, pero me metí en el máster de asesoría jurídica de empresas del IE como salto, como herramienta para conseguir esa posición, ese trabajo. Y empecé trabajando en la antigua Uralita, ahí estuve trabajando muchos años. Luego trabajé en Italcementi, ahora estoy en Siemens. Llevo ya 13 años en Siemens. Y bueno, pues mi carrera ha sido una carrera pues de esforzarse, una carrera de trabajar, de hacer todo lo que uno cree que tiene que hacer. He estudiado, creo que es básico el tener una cierta formación sólida en los temas legales, porque de otra manera ni en una empresa ni en un despacho tienes capacidad de progreso, ¿no? Entonces yo sí recuerdo, dices, hitos en tu carrera. Bueno, pues al final a mí me cuesta mucho identificar siempre un momento, una cosa, una persona, me cuesta. Pero yo recuerdo mis comienzos profesionales, bueno, pues abordándolo todo, digamos, es decir, con ese hambre de buscar, de explorar, de exponerte, de asumir responsabilidades. Yo recuerdo cuando una vez que fui a mi jefe, le pregunté, la segunda vez que le iba a hacer una pregunta, ¿no? Y ya me dijo, oye, Fernando, te hemos traído para que traigas soluciones, no para que traigas problemas. Dije, ¿de verdad? Digo, sí. Dice, haz lo que tengas que hacer, o sea, toma tus decisiones. Y bueno, son esas cosas que dices, bueno, pues tomo decisiones y voy arriesgando, ¿no? Asumiendo riesgos. Hitos en mi carrera, yo recuerdo el año que me mandaron a Alemania, estuve haciendo commuting entre Alemania y España durante un año. Salía los domingos por la noche, el lunes por la mañana, volvía jueves por la noche, desde Neusenburg al lado de Frankfurt. Bueno, pues eso me abrió un mundo muy internacional, me permitió ver otras formas de trabajar, otros perfiles de abogados, más allá de los españoles, otras formas de gestionar.
más allá de las empresas españolas, eso me gustó. Ahora mi vida en Siemens, o sea, Siemens es una empresa increíble, donde aprendes un montón de cosas, donde además tienes la suerte de trabajar con gente de mucha calidad. Y no solamente calidad jurídica o calidad empresarial, como desde un punto de vista técnico, sino una forma de ver los negocios, de ver las relaciones internas, que realmente a mí me ha sorprendido y es lo que me encanta de mi compañía, ¿no? Entonces, yo creo que esa curiosidad, esas ganas de ver, esas ganas de explorar, de ponerse un poquito fuera de la zona de confort que decimos tanto ahora, es lo que en el fondo te hace ir progresando. Y luego también hay un punto de suerte, ¿no? En la vida hay que tener un punto de suerte y yo estoy seguro que la he tenido. O sea, conseguir pues eso, trabajar en una empresa como Siemens, hay suerte ahí. Seguramente habrá gente mejor que yo y he tenido yo la suerte de ser el afortunado en hacer esto. Pues esto es un poco lo que yo creo que hace un poco la carrera profesional de cada uno de nosotros. Siempre he visto en ti esta apertura y esta visión amplia del sector, de los mercados, etcétera. ¿Cómo crees que ha influido esos inicios que entiendo que han sido más duros cuando iniciaste siendo programador, dato que no sabía, luego los viajes también internacionales? ¿Cómo ha afectado a ese desarrollo de lo que podemos conocer de Fernando a día de hoy? Es que son las cosas que te abren los ojos, al final. El intercambio con las personas, o sea, escuchar mucho. O sea, yo soy una persona que escucho, o sea, también soy muy hablador y lo sabes, porque cuando tú y yo nos sentamos a hablar, pues yo no sé quién de los dos habla más, pero a mí me gusta mucho escuchar. Y mira, yo recuerdo también con este primer jefe que tuve, era una persona brillante, o sea, era un abogado, Pedro Sangro, para que lo conozcas, es un abogado brillante. Y yo recuerdo una vez hablando con él, esto que iba a pedir un aumento de sueldo, podemos ser perfectamente transparentes, que no nos ve nadie. Y entonces Pedro me dijo, si eres buen abogado, ¿no? O sea, y lo haces bien como abogado y tal, dice, pero hay que mirar el objetivo, y el objetivo es el negocio. Y no puedes mirar siempre el derecho, tienes que mirar el objetivo, tienes que enfocarte en los objetivos de negocio. Entonces, yo a partir de ahí lo que decidí, dije, bueno, pues yo, por ejemplo, no tenía ninguna experiencia en cómo se vendían los productos, cómo se hacía. Entonces, me fui con la persona, director comercial que había entonces, le dije, oye, ¿te importa si te acompaño cuando sales a vender, cuando tienes negociaciones y tal? Pues me ibas a ir como tu becario para que yo vea cómo se gestiona esto. Lo mismo hice con la gente de impuestos. Había un director de impuestos que era absolutamente brillante. Le dije, oye, ¿te importa que me pegue a ti y así veo cómo hacemos las operaciones de M&A, que entonces había mucho y tal? Entonces, siempre he ido, no sé, un poco buscando a esas personas de las que de cada uno puedes aprender algo. Luego he tenido, los negocios me gustan, yo me enamoro mucho de mis compañías donde trabajo, entonces me gusta saber qué venden, cómo se hace, quién lo hace. Entonces, bueno, pues tengo esa capacidad de absorberlo, ¿no? Además, ya te digo, las hago muy mías. O sea, yo me he visto mucho la camiseta de la compañía siempre. Creo que es la única forma, ¿no?, de vivir. ¿Qué líderes te han marcado en tu trayectoria? Esa es la típica pregunta muy difícil para mí. O sea, o personas cercanas. ¿Quién crees que te ha ayudado a impulsar más? Yo, como te decía, de cada persona he ido aprendiendo, algo, ¿no? Tengo la suerte, como te decía antes, ahora, por ejemplo, en Siemens, el equipo de dirección de Siemens es extraordinario. Cada uno en su papel, pues de cada uno aprendo algo, bebo algo, copio algo, porque lo bueno, tengo tendencia a copiarlo, ¿no? Yo recuerdo pues este primer jefe que tuve, que te comentaba, una persona que me enseñó muchísimo derecho, aprendí mucho de él, cómo negociar, cómo sentarte en una mesa de negociaciones, cómo el abogado centra en sí todas las inquietudes de esa mesa de negociación, tanto las comerciales como las financieras, laborales, todos los riesgos, y luego los plasmas en tu contrato, los negocias con la otra parte. Todo eso lo aprendí de él. Pero en el fondo solamente tengo que decir una persona de la que más he aprendido en general, ya no solamente en el trabajo, sino un poco ahí por la vida, y a lo mejor queda un poco cursi, es de mi mujer. O sea, yo tengo la suerte de que vivo con una persona increíble, y en lo profesional y en lo personal. Entonces, yo he aprendido muchísimo de mujer. Mi mujer me ha ayudado mucho en crecer,
y yo la he visto a ella trabajar y he visto cosas que hace y cómo piensa, y a mí eso me ha resultado muy útil, ¿no? Esa familia que tengo también la suerte de tener una familia estupenda, no solo mi mujer, sino mis hijos, pues vivir así es hacer las cosas mucho más fáciles, que es que te diga. Entonces dices, ¿qué aportas tú? Pues a lo mejor no aporto gran cosa, pero lo que me viene pues, de mi mujer, de mis hijos, es algo que me ayuda mucho en mi faceta profesional también, ¿sabes? No es abogada, ¿no? No, no es abogada, no es. ¿Cuáles crees que son los hábitos que en el día a día construyen a un buen abogado? Mira, hay varias cosas. Yo creo que, digamos, en un plano más, digamos, de hard skills, es decir, hay que tener constancia, hay que ser valiente. O sea, yo no creo en el perfil de abogado de empresa, me refiero a abogado de empresa, gente que está en nuestras posiciones, que hace lo que se le dice. O sea, en nuestra posición hay veces que hay que saber decir no, y hay que saber decir no en momentos complicados, en operaciones relevantes y posiblemente ante personas con mucha más poder en la organización de la que puedas tener tú. Entonces hay que saber decir unas veces no, pero no siempre hay que explicarlo, ¿no? Tienes que dar argumentos, tienes que explicar el no, y el no es, normalmente el no es la última alternativa. Siempre hay la posibilidad de decir sí, pero hay que decir la forma en la que hay que hacer las cosas, porque no vale con una... Además, siempre lo tenemos muy claro, los negocios tienen que ser limpios, y si no, no son negocios. Entonces, esto es fundamental, y para eso estamos 100% los abogados en las compañías, para que los negocios de las compañías se hagan bien, se hagan limpios. Yo creo que tenemos una cierta responsabilidad social en que las compañías hagan bien las cosas, y hay entornos donde estás, como por ejemplo Siemens, donde además esto te lo ponen fácil para que como General Counsel puedas tener esto. Por tanto, te digo, esa capacidad de gestionar situaciones complicadas es muy importante para un abogado. Creo que mantener la calma es básico. O sea, hay muchas veces que los abogados estamos en situaciones donde parece que el mundo se viene abajo y donde hay mucho ruido alrededor, y al abogado lo que le toca es precisamente mantener la calma, intentar orientar cuál es la solución al problema, cómo a lo mejor cauterizarlo para luego que no siga sangrando la herida y luego implementar las soluciones más correctas para la compañía. Creo que la parte ya más de soft skills, creo que la humildad es básica. No es algo muy habitual en nuestro mundo de abogados, y tú lo sabes bien, pero yo creo que la humildad es un elemento básico. O sea, hay veces que los abogados nos instalamos un poquito por encima del bien y del mal, con esa verdad jurídica que tenemos, pero hay veces que hay que saber bajar y entender al que tienes delante. Y cuando digo al que tienes delante, no digo solamente a tu business partner de compañía, sino también digo al abogado contrario. Y normalmente cuando haces ese esfuerzo para entender, para aceptar que no hay... Normalmente en nuestros entornos ninguno somos más listos ni más tontos que los demás, somos todos básicamente iguales. O sea, no, entonces hay que entender por qué uno te está haciendo un planteamiento que a lo mejor a ti te resulta extraño, pero bajas un poco, lo intentas entender y posiblemente lo vas a encontrar un sentido, porque todo lo tiene. Entonces, yo creo que estas son un poco las cualidades a lo mejor que como abogados debemos tener, sin perjuicio de una buena formación jurídica, que es evidente, eso lo tenemos que tener, porque al abogado se nos pide, además de conocer y entender los negocios, que sepamos derecho. Somos de esas funciones de la compañía en la que no es... yo alguna vez lo digo, a lo mejor a un ingeniero cuando está en una posición de top management, pues no le pides cálculos de estructuras o cuestiones... pero sin embargo, los abogados se nos pide que lo sepamos la ley y además que conozcamos los negocios y que todo esto lo combinemos y lo apliquemos. Pues eso es un valor que en un abogado de empresa es absolutamente imprescindible, no podemos renunciar a él. Uh-huh. Me consta que madrugas mucho. ¿Cómo es un día a día de Fernando? Sí, soy madrugador, sí, la verdad es que sí, a mí me gusta madrugar. Yo me levanto como a las 6 menos cuarto, 6 menos 10. Procrastino un poco, para que nos vamos a engañar, y me voy a correr. O sea, normalmente yo a las 6 y 5 ya estoy corriendo. Me gusta mucho correr. Me gusta correr porque me limpia la cabeza, porque me ayuda a pensar, porque me llena de energía y empiezo las mañanas corriendo. Entonces me voy a correr, termino,
Lo típico, desayuno, escucho un poco las noticias, saber qué está pasando por el mundo. Y luego, pues más bien temprano me gusta empezar leyendo un poquito antes de empezar a conectar con el Teams y con el ordenador. Pues tengo ahí mis lecturillas que le he hecho un rato antes de conectarme. Y luego yo suelo tener la agenda bastante estructurada. O sea, yo con Susana, con mi personal assistant, pues tenemos la agenda, semanalmente la revisamos, la ponemos en orden, tenemos casi todos los huecos bien organizados, entonces ya llega un punto, entonces reviso emails, qué es lo que hay, y empezamos la jornada, imagino como todos, ¿no? Una call aquí, un Teams allí, un tal, no sé qué, una reunión, y bueno, trato de ir cumpliendo mi agenda. Tengo reservados huecos pues también pues para preparar la siguiente reunión, para leer los documentos y tal, y así hasta que llega la tarde, y luego por la tarde pues bueno, me gusta terminar con mi familia, cenamos los que estamos, porque en mi familia no estamos todos en Madrid precisamente, pues ceno con mi hijo, charlamos, somos poco de televisión, la verdad, somos más de charlar, vuelvo a la lectura y bueno, yo me suelo acostar tarde también, o sea que sí. Esto es un poco más o menos mi día, me imagino como el de cualquier otro, no soy un tío tampoco muy especial, que digamos. Leía recientemente en Forbes una entrevista a vuestro presidente, Agustín Escobar, es cuando hablaba sobre la alianza de Siemens con InnoEnergy y sobre todo cuando mencionaba un poco la parte de acelerar la transformación digital en España y la reducción de emisiones de dióxido de carbono también, un poquito la visión que existe, ¿no? ¿Qué ejemplos de liderazgo has podido ver en Siemens en estos años? Bueno, Siemens es una empresa enorme. O sea, Siemens somos una empresa muy grande. Es una empresa en constante transformación. Yo llevo 13 años en Siemens y la Siemens, si te digo la Siemens de hace 13 años no es comparable con la de hoy, sería fácil, pero es que la Siemens de hace 3 años tampoco es comparable con la de hoy. Es una empresa que ha girado, como te digo, es un barco enorme, pero que se mueve con una tremenda agilidad. Hemos pasado, cuando llegué a Siemens, pues era una empresa donde estábamos más en la parte de hardware y ahora estamos, si no me equivoco, entre las 10 primeras empresas de software del mundo. Siemens ha hecho ese giro estratégico de una forma muy eficiente, muy rápida. Hemos desinvertido o hemos sacado del portfolio negocios que eran muy tradicionales en Siemens y donde se nos reconocía mucho. Por ejemplo, el negocio de energía, Siemens Energy, salió a bolsa hace ya un par de años. Siemens Healthcare, que era otro negocio tradicional cuando llegué, hace ya bastantes más años, tampoco está ya dentro digamos, del core business, aunque Siemens mantiene todavía una inversión relevante en esa parte del negocio. Entonces, lo que te digo, hemos hecho ese giro como compañía que vamos haciendo y que no dejamos de hacer para ir adaptándonos a la realidad del mercado, a las necesidades de nuestros clientes, a las necesidades de la sociedad. El ejemplo de liderazgo para mí de Siemens es como la propia compañía. O sea, no dices, es una persona, no, es la mentalidad de compañía que tenemos. Tenemos una mentalidad que a mí me encanta, es muy social. Siemens es una compañía donde nuestra contribución a la sociedad es algo que valoramos muchísimo y nos sentimos orgullosos de todo lo que podemos hacer para hacer un mundo mejor. Y que parece algo como poesía, pero es que en el fondo nos lo creemos, o yo por lo menos me lo creo, que todos los días trabajamos para hacer el mundo un poquito mejor, para mejorar las emisiones a la atmósfera, para digitalizar, automatizar las fábricas o los negocios de nuestros clientes y que todo eso hace la vida un poquito mejor para los demás. Entonces, ese es el ejemplo para mí de compañía. Es una compañía donde las jerarquías son bastante planas, no somos una empresa nada jerárquica, donde tienes un speak-up abierto, donde puedes plantear cosas, donde la innovación se aplaude, donde el error no se penaliza. Tú tienes un error, pues el error se soluciona, que es lo que hay que hacer con los errores y aprender de ellos. Entonces esa mentalidad, esa compañía es en ese sentido es una compañía admirable. Yo estoy muy feliz estando en Siemens. Adelantaba el país que había una inversión de 160 millones de euros que se iba a realizar especialmente para el desarrollo del nuevo campus inteligente que va a estar aquí en Madrid en Las Tablas y
Y también en un año histórico, ¿no? de crecimiento de la compañía con unos hitos a nivel de facturación impresionantes. ¿Cómo se fomenta la innovación en Siemens en un sentido amplio y luego en tu parte de asesoría jurídica? A ver, en sentido amplio, a nosotros nos viene yo creo que de nuestro fundador, de hace 175, 180 años, ya no sé cuántos. Y ahí es ahí donde nos viene a Siemens y a todos los empleados de Siemens este espíritu innovador. Somos una empresa básicamente de ingenieros, donde la innovación es la parte mollar de este negocio. Siemens hace inversiones anuales 1.000 millonarias en R&D, en investigación y desarrollo. Entonces, eso nos empuja a todos. Esto lo recibimos desde arriba hasta abajo. Es una cosa que toda la organización empuja siempre. Y cuando hablamos de innovación en productos, hablamos de innovación en servicios, hablamos de innovación en soluciones, pero también innovación en procesos, en forma de gestionar, en forma de llevar el departamento legal, en forma de llevar el departamento financiero, el departamento de P&O, cualquier cosa. O sea, estamos siempre intentando mejorar, intentando hacer algo diferente, ¿no? Algo que nos permita a nosotros ser como compañía diferentes y que sea útil para la sociedad. Todo esto, te digo, viene arrastrado, yo creo, desde los orígenes de nuestro fundador, Werner von Siemens. En el ámbito legal, pasa un poco lo mismo, ¿no? Somos también un área... Entonces, el legal de Siemens no somos silos, no somos solamente España, sino nosotros tenemos mucho contacto con nuestro headquarter en Alemania, donde tenemos compañeros con mucho talento, ¿no? Y donde hay gente que está empujando cambios constantes, ¿no? Desde los smart contracts de hace unos años que se empezaron a trabajar hasta ahora, pues lo que vamos viendo en inteligencia artificial, en nuevos lenguajes de trabajo, no solamente en los de programación, sino incluso en las formas de escribir, en las formas de trabajar. Yo con mi equipo soy muy batallador en esto y a mí me gusta el ir pensando cómo hacer algo nuevo cada año. De hecho, este año nos hemos sentado todo el equipo una vez más a ver qué vamos a hacer en el 24 diferente a cómo lo hacíamos en el 23 o cómo vamos a continuar los desarrollos, que a lo mejor se nos han quedado un poco más retrasados en el 23, para seguir viendo no solamente herramientas, no es una cuestión informática, es una cuestión de mentalidad. Yo, por ejemplo, hay una cosa en la que insisto mucho y creo que el mundo legal deberíamos trabajar con profundidad y es el tema del lenguaje. Deberíamos repensar la forma en la que escribimos. Los grandes párrafos de los contratos llenos de oraciones coordinadas, subordinadas, descoordinadas, otras, que luego 6 meses después llegamos a incluso los mismos que los hemos escrito a tener dificultades para interpretar qué es lo que hemos escrito. Esto es una cosa en la que tenemos que avanzar, tenemos que pensar más en los lenguajes casi de programación, ¿no? Donde, oye, a una obligación tiene unas consecuencias, el incumplimiento de las consecuencias tiene otras consecuencias, esto genera el derecho X, esto genera la obligación Y. Entonces, intentar escribir de forma que las cosas se entiendan y no escribir de una forma que haga más oscuro el acuerdo con el que hemos llegado con nuestros clientes o hemos llegado con la otra parte. Y yo ahí creo que tenemos un esfuerzo que hacer en nuestra profesión y donde yo con mi equipo trabajamos bastante en intentar mejorar eso. Y no solamente me refiero a los contratos, sino a la comunicación interna, cuando mandamos un mensaje, pues el negocio no necesita saber que estamos hablando del Real Decreto 27/92, artículo 3.1. Lo que quiere saber es esto y esto, cuál es el riesgo, cómo lo valoras, qué puedo hacer y qué no puedo hacer. Y entonces esto se puede escribir de forma que se reciba bien, o se puede escribir de manera compleja. Entonces creo que el mundo del lenguaje en el derecho es algo en lo que tenemos como asignatura pendiente en los profesionales y donde tenemos que avanzar. No sé si nos podrías comentar, Fernando, algún caso concreto de mejora real, tangible de la asesoría jurídica, en tu caso, o por otro lado, cómo la inteligencia artificial, digamos, o si la inteligencia artificial también ha contribuido en ese desarrollo y esa mejora de la eficiencia, esa mejora en la medición de la data. ¿Qué nos puedes contar al respecto?
Mira, en cuanto al departamento, nosotros hemos ido desarrollando nuestras pequeñas herramientas para mejorar nuestra vida como equipo y la de nuestros colegas de los negocios. Hemos trabajado duro y yo creo que bien en, por ejemplo, temas de firma digital. O sea, el proceso de firma de documentación en las compañías no solamente cuesta un montón de tiempo, cuesta también dinero, porque los papeles, y más cuando estamos en teletrabajo, los papeles tienen que andar viajando, eso también son emisiones de CO2 cuando van mensajeros de un lado para otro. Entonces sí que trabajamos, y yo creo que lo hemos hecho bien, en desarrollar cuanto más amplio mejor toda la firma electrónica, firma digital, y la organización ya va permeando el que intentamos que es prácticamente nada se firme en manuscrito, con todas las garantías jurídicas del tipo de firma que utilizamos en función de cada tipo de documento. Esto lo hemos trasladado, lo hemos explicado a la organización, hemos tenido todo el apoyo del management team de la compañía en España y eso está funcionando. Nos queda la parte de tratar de trasladarlo a los clientes, porque muchas cosas que firmamos son con clientes y claro, si el cliente no tiene las herramientas para hacerlo, pues al final vuelves a la firma manuscrita. Pero eso es la siguiente etapa, ¿no? Entonces esa es una parte importante. Innovación para mí no solamente son herramientas informáticas, también innovación es cómo te acercas a tu negocio para que tu negocio note su departamento legal mucho más cerca y no lo note. Yo creo que en Siemens, de hecho, además no lo notan como un departamento legal, sino que el negocio nota a cada abogado como parte de su equipo, y a cada contract manager como parte de su equipo. Yo creo que ese es el gran avance que tenemos, ¿no? Que los abogados, los contract managers que están en el departamento legal, físicamente no están ni tienen por qué estar en el departamento legal. Ellos están donde está el negocio, donde está la acción. Entonces, si tú las personas con las que estás negociando o con las que estás trabajando están en el edificio B, planta 3, ¿qué haces tú escondido en el departamento legal con tus aranzadis en la espalda? No haces nada, ¿no? Entonces, mi equipo está pegado al negocio y en eso, ¿qué consigues? Consigues mucha más dinamismo, mucha más confianza. O sea, los abogados nos pagan con confianza, no con dinero. Entonces, consigues esa confianza, consigues enterarte de las cosas que ocurren, estás donde está la acción. Como abogado te lo pasas mucho mejor, es muchísimo más divertido estar ahí que estar escondido en un departamento. Y cumplimos mejor nuestra función de garantizar la legalidad y la seguridad jurídica de la compañía. Y luego me preguntabas por ChatGPT, inteligencia artificial. Sí. O sea, a ver, ChatGPT o la inteligencia artificial en términos generales está llegando. O sea, tener algo hecho y digamos, en uso, hoy por hoy puede ser hasta un pelín temerario, porque yo creo que es una cosa que está entrando. Nosotros, desde nuestro headquarter, y además con personas de mi equipo, estamos trabajando en nuestros propios modelos para, utilizando la inteligencia artificial, actividades que hoy por hoy llevan bastante tiempo, como son procesos internos de revisión de ofertas, etcétera, a hacer las primeras revisiones de forma automática. Estamos trabajando con varios países, entre los que está España también en este proyecto, en preparar los prompts para la serie de preguntas que tenemos en el proceso de autorización interno, pues cargar el contrato o la propuesta que recibimos del cliente y que automáticamente recibamos una respuesta sobre cuál es el nivel de riesgo en función de nuestra evaluación de riesgo. Esto generaría, cuando lo tengamos ya en productivo, que todavía no lo está, pues genera grandes eficiencias y grandes ahorros de tiempo y permite que los abogados y los contract managers se dediquen a la parte del trabajo que aporta realmente valor, que es, una vez que tengo ese primer análisis, ver dónde está el riesgo de semáforo rojo, por decirlo de alguna manera, dónde este riesgo es más manejable y es donde ellos aportan más valor. Al final se trata, vivimos en unos tiempos en los que las cosas tienen que ir muy rápido y los departamentos legales o los abogados no nos podemos permitir el lujo de ir despacio, porque yo, entre otras cosas, defiendo que el cliente, una ventaja competitiva para los clientes es su experiencia contratando con tu compañía, negociando con tu compañía. Entonces, si tú eres una compañía donde eres inflexible o tus tiempos de respuesta al departamento legal son muy largos o legal no acepta infinidad de cosas porque es inflexible, pues claro, la experiencia de contratación de tu cliente se hace más negativa. Nosotros tenemos que ayudar al negocio
a cerrar las operaciones. Y entonces es un poco la mentalidad que nosotros trasladamos y que a mí me gusta que mi equipo tenga, y la tienen. O sea, y creo que ahí es un punto diferencial. Creo que la innovación tiene que ir hacia ese camino. Y desde luego la inteligencia artificial es capital. O sea, nuestro presidente dice una cosa que yo comparto mucho, ¿no? Dice que, sabes, que estamos atemorizados ante que la inteligencia artificial nos quite el trabajo. Y él lo que dice es que realmente la inteligencia artificial no nos va a quitar nuestros trabajos, pero los que sepan usarla, sí. Y creo que es un poco la reflexión que tenemos que hacer cada uno. Es decir, tenemos que ponernos en ese entorno, aprender esto, saber usarlo con inteligencia, y a partir de ahí aportar más valor añadido a nuestras compañías. Es decir, que permitís el uso, pero mediante unas guías. Y depende de para qué. O sea, un punto extremadamente relevante para nosotros es la confidencialidad. O sea, tú no puedes meter información confidencial, y el 99% de los contratos, de la documentación que manejamos es legal, es confidencial, con lo cual no puedes meter esta información en un ChatGPT abierto donde no sabes dónde va a quedar. Esto está absolutamente prohibido, pero sabes que se pueden hacer entornos, y las compañías están haciendo entornos privados para eso. Otra cosa es que tú puedas utilizar ChatGPT o cualquier otra herramienta para cosas que no tengan un calado confidencial, no tengan una sensibilidad especial para la compañía. No sé, prepárame hazme una traducción, ¿no? Que es lo que más se dice ahora, ¿no? Dices, las traducciones, pues ahí pueden ser eficientes, pues sí, pueden serlo, pero claro, insisto, no de algo que tenga información confidencial. Lo relevante para mí de ChatGPT y de inteligencia artificial es que no puedes preguntar por cosas que tú no sepas, porque entonces no puedes validar la respuesta. Ese es el tema. Entonces tienes que preguntar, te tiene que ayudar en cosas en las que tú sí sepas cuál puede ser el camino. Te puede decir, oye, ¿cuál es la normativa que aplica en este asunto? Pues a lo mejor ChatGPT es más eficiente que las bases de datos legales tradicionales, pues a lo mejor puedes hacerlo ahí, pero tú tienes que saberlo. Tú tienes que saber de eso para validar el resultado que te llega. Los problemas que está habiendo con ChatGPT, lo hemos visto, tú que estás muy metido en el mercado americano, los abogados americanos, venían todavía sentencias de que vuelve a haber abogados americanos preparando escritos con ChatGPT sin validar. Sí. Y el problema es ese. Si no validas, tienes un problema. Sí. Comentabas antes que tenéis una estructura bastante horizontal, que los abogados como que están bastante integrados dentro de la estructura de la compañía. ¿Cómo crees que está evolucionando el abogado in-house a día de hoy? Mira, yo creo que los abogados in-house, como te he dicho, llevo ya tiempo en este negocio. Creo que creo que el abogado in-house desde hace ya tiempo ha mejorado tremendamente la calidad de su asesoramiento legal. Creo que además las empresas, o sea, había antes un entorno donde parecía que el abogado interno tenía peor formación que un abogado externo. Es cierto, nuestra mentalidad y nuestra formación es más generalista que especialista, y esto es así y debe ser así, pero con matices. O sea, yo creo que el abogado interno tiene que ser experto en el core business de su compañía. O sea, yo no me puedo permitir que un abogado, si tengo que vender digitalización, o tengo que vender eficiencia energética, o tengo que vender los negocios de Siemens, que los abogados de Siemens no sean expertos en vender eso. Igual que los ingenieros de Siemens son los mejores en ese producto, en ese servicio, los abogados de Siemens tienen que ser los mejores en eso. Pero es cierto que no puedo permitirme tener en plantilla un abogado especialista en derecho penal, por poner un ejemplo, porque no tengo asuntos penales, y cuando los puedo tener recurro a un especialista en penal, porque esto no me ocurre todos los días. Pero en el core business de mi compañía tengo que tener a los mejores, y ese es mi esfuerzo, y ese es el esfuerzo de Siemens. Y ese es el punto donde yo creo que se está produciendo la transición de los despachos externos frente a las asesorías jurídicas de las compañías. Creo que esa calidad que hay en una asesoría jurídica interna compite o puede competir con cualquier despacho. Con el añadido de que nosotros, la diferencia fundamental es que en interno tomas las decisiones. En externo tú eres un proveedor de servicios, y entonces tú aportas tu mejor opinión, tu leal saber y entender, haces tu trabajo con la máxima calidad, la máxima profesionalidad, pero al final las decisiones se toman en interno. O sea, la asunción del riesgo se toma en interno. Y
¿cuántas veces un directivo no le pregunta a su abogado, ¿está todo bien? ¿Podemos firmar? Pues eso se lo pregunta a su abogado interno. Entonces ahí está tu responsabilidad, el saber dónde estás, el conocer tu negocio, los riesgos de tu negocio, cuál es el apetito de riesgo de tu compañía, qué es lo que está dispuesta a aceptar y qué no. Entonces, esa es la contribución adicional, ¿no? Dices, tomamos las decisiones, conocemos la compañía, conocemos los negocios y normalmente conocemos bastante bien a los clientes. Entonces, esa combinación es la que hace que las asesorías jurídicas internas, yo creo que son más potentes de lo que eran antes. Y cada vez, además, estamos cada vez lo que decíamos antes, ¿no? Cada vez estamos más cerca del negocio. Yo recuerdo de las asesorías más en la planta noble, como decían, ¿no? La moqueta y tal, y ahora las veo más metidas en las salas de reuniones, veo a los abogados de competidores y tal, y colegas, pues muy metidos en las reuniones, muy metidos en los procesos, muy metidos en el día a día del negocio. ¿Eres más partidario de equipos dentro de la asesoría jurídica grandes y externalizar poco, o más bien de equipos pequeños y externalizar mucho? Yo soy casi más amigo de equipos muy equilibrados, incluso en la parte... O sea, nosotros tenemos que gestionar esto, al igual que cualquier otro manager, qué es coste fijo y qué es coste variable. Entonces, tenemos que tener claro que el coste fijo es porque hay una demanda de trabajo fija que estamos atendiendo y luego hay otras cosas que las tenemos que pensar en variable. Por eso te decía, para mí, el core business de la compañía lo quiero tener dentro y para mí esto es el coste fijo del departamento, pero luego hay otra parte no menor que la necesito tener en mi variable, ¿no? Cuando necesito, cojo y suelto. Ten en cuenta una cosa, en este modelo que te digo, oye, llegan momentos en las compañías en las que hay que hacer ajustes. Es decir, cuando vienen las crisis hay que hacer ajustes de plantilla. Entonces, si tú estás excedido, al final tienes que reducir equipo. Pero si tú estás ajustado, no tienes por qué reducir el equipo, con lo cual no pierdes el know-how, no pierdes el talento. A mí lo que me preocupa es que se me vaya el know-how de la negociación de contratos complejos como los que hacemos en Siemens, pues, lo que te decía, de soluciones de software o mantenimientos tecnológicos. Todo es complejo. Entonces, si ese know-how se me va, tengo un problema. Entonces, creo que es una combinación y sobre todo entender lo que te decía antes, cuál es el área de especialidad que no puedo tener en mis costes fijos. O sea, yo, por ejemplo, te decía, temas de litigios, por ejemplo, nosotros no llevamos litigios en interno. Todo esto lo tenemos externalizado, porque primero, casi es una profesión distinta, ¿no? El abogado digamos, de corporate o de negocios con el abogado de juzgado, el abogado procesalista, son cosas distintas, y en la medida en la que en Siemens, no sé en otras compañías, pero en Siemens no tenemos mucha actividad o mucho litigio, mucha litigiosidad, lo tengo fuera. Entonces, todo esto lo saco fuera. ¿Para qué querría yo tener un procesalista dentro? Entonces, esa parte va a mi variable. El resto intento que sean fijos. ¿En qué te fijas a la hora de elegir despacho? Bueno, me fijo, o sea, los despachos, el nivel de calidad es alto, ¿no? Y más o menos el elenco de despachos sobre los que más o menos todos vamos trabajando, por lo menos en compañías como el perfil de Siemens, la calidad es básicamente indiscutible. O sea, hay muy buenos profesionales, hay gente que trabaja muy bien, con mucho nivel, con lo cual para mí el factor diferencial es otro, o son otros. A mí me gusta primero entender cómo es la gestión de recursos de los despachos. Creo firmemente en los planes de igualdad. Yo pregunto por cuáles son los planes de igualdad de los despachos. Creo que la igualdad entre hombres y mujeres es esencial y en nuestra profesión yo creo que todavía no la hemos conseguido. Creo que las formas de trabajar, las jornadas laborales, el que los jóvenes... sabes que en nuestra profesión el abogado que sale a las 11 de la noche, a las 12 de la noche es bastante habitual. Pues a mí esas cosas como Siemens no me gustan. Entonces, creo despachos en los que haya ese equilibrio, también ese compromiso social como el que te decía que tenemos en Siemens. Y luego, a mí me gustan los abogados que trabajan desde la normalidad. Lo que te decía, desde esa humildad. El aproximarte
Mira, cuando tú llegas a una reunión y eres un abogado externo, normalmente es porque muchas veces hay un problema, hay una circunstancia complicada que gestionar. Y entonces tienes que tener empatía con el que te la está contando, con el que la está sufriendo, con el que la está viviendo. Y tienes que además tener la capacidad de bajarte a su capacidad de entender los problemas legales para que te entienda. No para generarle más confusión, sino para que te entienda. Entonces, esas son las cosas básicas, porque al final los abogados estamos gestionando situaciones que también desde el punto de vista personal pues, tienen impacto. Entonces tenemos que ser capaces de gestionarlas y de entenderlas y bajarnos muy ahí. Y luego, bueno, tengo como siempre los temas, ¿no?, de adaptarnos un poco a la realidad. O sea, los temas de honorarios, tipo de cómo es el delivery de lo que el despacho te está ofreciendo, gestión de horas, todo este tipo de cosas, pues además, como hemos hablado también alguna vez, ya sabes por dónde voy por ahí, pero todo este tipo de cosas yo creo que para mí son básicas, que los despachos las tengan bien gestionadas, estén abiertos, podamos hablarlas y que gestionemos los costes de acuerdo con el valor añadido que recibimos. Para mí no es un tema tanto de horas, perdón, no es un tema nada de horas, sino de cuál es el valor añadido jurídico que yo recibo o que Siemens recibe con la contratación de un despacho. Es decir, ¿qué es lo que me vas a dar que tiene valor añadido? No me hagas un cálculo de horas, no me digas si tal, no sé, ¿qué me vas a dar? ¿Cuál es la complejidad de esto? Da igual el importe de la reclamación. Puede haber reclamaciones de mucho importe que tengan una complejidad baja y reclamaciones de poco importe que tengan una complejidad muy alta. O que para mí el impacto de una y otra sea notable, con lo cual necesito tu mejor contribución. Y para mí eso es un poco lo que tenemos que ver. Al final los despachos y las asesorías somos partners, o sea, vamos juntos en esto porque la empresa recibe el soporte legal y no diferencia si es el interno o el externo, es el soporte legal en conjunto y tenemos que ir de la mano. Al igual que también, y termino ya porque si no me alargo, como has visto hablo, al igual que las empresas tenemos que mejorar nuestra forma de trabajar y tratar a los despachos. Yo creo que hay que trabajar el mandato que le haces al despacho, la request for proposal, hay que trabajarla, hay que hacerla con calma para que el despacho sepa qué es exactamente lo que le estás pidiendo y cuál es el alcance del trabajo que le estás pidiendo. Y eso yo creo que no lo hacemos, las empresas no lo trabajamos lo suficientemente bien. Los departamentos internos creo que en eso tenemos un gran margen de mejora, porque teniendo eso, deberíamos manejar los tiempos para que los despachos puedan planificar sus recursos, lo que decíamos antes, que no haya que tener urgencias, que tengas a gente trabajando el fin de semana, que a mí no me gusta, la gente el fin de semana tiene que descansar. Entonces, esa parte de la empresa de también respetar los tiempos de los despachos y la distribución de recursos y su organización, creo, y sobre todo también el alcance del trabajo, creo que es algo en donde tenemos un campo de mejora enorme. Es decir, que en la vertiente de facturación por horas prefieres trabajar por presupuesto cerrado. Yo 100% trabajo con presupuesto cerrado y los despachos con los que trabajo lo saben, nosotros pedimos presupuesto cerrado. Cierto es lo que te digo, si por lo que sea en el alcance hay un cambio que no está recogido en la request for proposal que hemos preparado y que hemos acordado con el despacho, todo eso se habla y se adapta en función del extra que le hemos pedido al despacho. Pero de partida es bueno para mí, es bueno para el despacho, no tenemos que discutir honorarios y luego es bueno para la compañía. La compañía tiene que saber qué le cuestan las cosas. Y eso entiendo que a mi dirección financiera y a los negocios pues le viene bien saber este pleito o este asesoramiento, este M&A nos cuesta esto. Vuelvo a decir, si hay un cambio de alcance, pues se revisa y se cierra el presupuesto para ese cambio de alcance. Elementos como directorios, Chambers and Partners, Legal 500, ¿qué influencia tienen? ¿Tienen peso para ti? ¿No la tienen? ¿Qué directorios son los que consideras que tienen esa credibilidad de aporte, de validación, por decirlo? ¿Qué opinas? Los directorios son útiles, sobre todo cuando yo ahora menos me ocurre porque en Siemens estamos prácticamente presentes en todo el mundo. Pero cuando he estado en otras compañías donde a lo mejor vas a jurisdicciones donde no conoces el mercado, pues los chambers y todos estos pues te abren los ojos y además te dan la seguridad y la tranquilidad de decir, bueno, pues voy a algo que está contrastado y que funciona. Honestamente ahora mismo, o sea, ya con los años que llevo
y con la compañía en la que estoy, pues vas más buscando el despacho y muchas veces el abogado concreto que necesitas porque o ya le conoces o porque le has tenido de tu lado, le has tenido de contraparte y has visto que es la persona que necesitas y que es buena, o incluso porque algún colega en otros países ha trabajado con él. Ten en cuenta que en Siemens tenemos presencia en 192 países. Entonces, mi primer despacho de abogados, cuando tenemos temas, es Siemens Alemania. Es el departamento legal de Siemens en Alemania. Ahí tenemos un área de competencia, tenemos gente especialista en patentes y propiedad industrial intelectual. Entonces, es el primer sitio donde vas a preguntar, donde buscas a lo mejor el confort en lo que tú estás pensando. Hay gente muy buena en M&A, en legal de M&A también. Entonces, ese es mi primer despacho. Y luego, si necesitas algo concreto en los países, pues lo que te digo, pues ya más o menos conozco el sector después de tantos años y normalmente voy buscando una persona, normalmente. O sea, es más, tenemos nuestros despachos de cabecera con los que funcionamos muy bien, pero si hay algo excepcional que requiere un tratamiento excepcional y vemos que es un abogado concreto, pues vamos a ese abogado y le contratamos. ¿Contratarías una ALSP? ¿Contratarías una firma alternativa de servicios jurídicos? Me cuesta más. Siendo sincero, no he tenido una experiencia personal directa. Conozco de manera indirecta, incluso por parte de Siemens. Tendría que ver para qué. No es una cosa para la que tenga una respuesta, si te soy sincero. Tendría que ver para qué. Podría ser para proyectos a lo mejor concretos de empezar y terminar, donde tenga muy claro el scope, donde tenga muy claro el tiempo y donde necesite recursos que no tengo, me lo podría plantear. Pero requeriría mucho análisis. O sea, porque insisto en que es muy importante que te conozcan bien la compañía, ¿sabes? Y que el apetito de riesgo de tu compañía, tus políticas internas sean conocidas por el despacho o por el abogado que va a trabajar contigo. Entonces, en esos entornos creo que esas cosas se difuminan y se pierden. ¿Qué errores suelen cometer los despachos en la relación con una compañía como en la que estás? Bueno, errores no, o sea, digamos, no hay grandes errores. O sea, trabajamos con despachos que son muy buenos, con gente muy inteligente. No hay grandes errores. Los errores básicamente vienen por lo que te decía antes. No son errores, son puntos de mejora, dices, por la comunicación. Normalmente los despachos fallamos en la comunicación, en cómo trasladamos las cosas, en cómo empaquetamos la solución jurídica para que el negocio la maneje. Pero yo afortunadamente con los despachos a los que he trabajado no he visto errores, no he visto cosas de bulto que digas, es que esto está muy mal, ¿no? O sea, en general, te voy a decir, son gente muy profesional y luego yo intento estar muy cerca también, ¿no? Porque lo que te decía antes, mi obligación es aportar lo que el despacho a lo mejor no tiene, que es cómo ve mi compañía este problema o este tipo de problemas. Con lo cual, al final es un trabajo compartido. Yo tengo ese rol de dirección de, oye, hacia dónde tenemos que llevar esta solución y cómo la tenemos que plantear, y luego normalmente los despachos, o sea, aportan una cualidad, una capacidad jurídica increíble de trasladar las cosas a los papeles y luego aceptan esa guía que tú les das, con lo cual al final el producto que elaboramos entre todos es el que necesita la compañía. No tienen grandes problemas. O sea, de verdad, y no es por peloteo a los despachos, pero es porque realmente, o los despachos con los que trabajo, o sea, son años, ¿no? y tenemos esto muy engrasado. Es decir, que si tuvieras que darles un consejo sería que pongan énfasis en mejorar esa comunicación, esa fluidez, para que el cliente sienta que en todo momento es comprendido y en todo momento se le está dando la solución adecuada. Los tiempos de respuesta es un tema en los que los despachos tienen que trabajar, profundizar. Luego, mira, sí que este diría una cosa en la que yo creo que también tenemos un poco que mejorar en nuestra profesión. Y es a la parálisis por el análisis muchas veces. Hay veces que con el 75 o el 80% del análisis es más que suficiente para tomar decisiones. Y hay veces que nos vamos al riesgo remoto, a la situación prácticamente imposible de suceder, y eso nos come tiempo, nos come recursos, nos hace lentos con
o con el negocio o con nuestro cliente, llegamos más tarde. Entonces, el despacho tiene tiene que llegar un momento en el que tiene que decir, esto está suficientemente analizado. Sí es verdad que podría haber una norma de hace no sé qué que podría, en un caso extremo, aplicar y generar tal, pero hay que ser un momento, hay que ser valientes y hay que parar y decir, mira, con este 80% está todo analizado, esto es suficiente para tomar una decisión. Porque aquí hay que aplicar también criterios económicos y criterios de oportunidad, como he dicho. Entonces dices, oye, si con esta información es suficiente para evaluar el riesgo y faltaría un 20%, y esto además encima hace el asesoramiento más económico y la respuesta más rápida, oye, yo si fuera el CEO de la compañía diría, adelante. Sí. Sí, totalmente. Para cerrar, ¿qué objetivos o retos se ha marcado Fernando, bien a nivel personal o bien a nivel profesional? ¿Qué espera Fernando para que este 2024 sea un año memorable para ti? Bueno, los profesionales los tenemos escritos, somos así muy organizados en el departamento. Entonces hicimos nuestro kick-off en octubre para ver qué íbamos a hacer y qué le pedíamos al 2024. Tenemos una sábana hecha donde tenemos nuestros planes. Además los hemos asignado, cada uno tiene un coordinador, somos muy alemanes para esto, muy organizados, estamos muy contentos. Tenemos buena parte de esta tarea que nos hemos puesto va por seguir con lo que iniciamos hace unos cuantos años de automatizar lo más posible nuestros procesos. Nosotros hace unos años los pintamos, tenemos los procesos pintados y vamos trabajando sobre ellos para automatizarlos o eliminar partes del proceso que notamos que son ineficientes. Este año nos vamos a centrar en terminar uno que teníamos abierto y hemos añadido 2 más. Luego, seguir en nuestro proceso de integración. Nosotros lo llevo España y Portugal y lo llevamos como si fuera un solo país. Entonces, queremos seguir integrando y compartiendo toda la información lo más posible. Y en lo personal, bueno, tengo algunas que son mías, que no las voy a compartir. Pero sí me gustaría tener un poquito más de tiempo para pensar, ¿no? A lo mejor pienso demasiado, pero querría pensar todavía un poquito más. O sea, tener un poco más de gestión de mi propio tiempo, de mi propia reflexión sobre no solo temas profesionales, sino temas personales. A mí me gusta mucho el mundo de las ideas, pues seguir un poquito por ahí pensando y avanzando por ahí. El 29 de noviembre vuelve la Gala Nacional del Derecho, los premios Legal Marcom, donde tendremos a Fernando Ortega con nosotros. Fernando, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias, Mar. Ha sido un gran placer como siempre. Igualmente. Así que nada, a seguir, seguimos. Muchísimas gracias.